Ya está, Sergio, cuando quieras. Bueno, hola a todas, todos. Bueno, hoy tenemos el último encuentro de estos seis que integraron este breve curso, esta patriada armada respecto de una problemática tan compleja. Por supuesto, quiero volver a agradecer a todos los organizadores, a quienes me invitaron, la posibilidad de haber podido compartir con este colectivo un conjunto de cosas, de reflexiones, de análisis de fuentes, a invitaciones a pensar, a seguir la problemática o la especificidad que tiene este tema, que en general es poco raro o bastante raro en materia de contenidos de curso. En el encuentro de hoy, si bien ustedes ya lo imaginarán, en función del programa sugerido, voy a compartir por un lado un punteo de cuestiones clave que hacen al tema de la unidad, género y diversidad. Es un título, por cierto, bastante pomposo, ¿no? En todo caso llamativo y provocativo. Vamos a ver algunas cuestiones vinculadas con esto. Eh, y lo que se me ocurrió es tomar como herramienta para trabajar hoy el contenido de dos informes. El primero es un informe preparado por el INDEC, por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Lo hizo el pasado 8 de marzo. El segundo es un informe de la Secretaría de Políticas Universitarias en que se abordan algunos aspectos referidos a mujeres en el sistema universitario argentino para el bienio 2021. Hay un informe anterior, de allí para atrás no hay mucho sistemáticamente producido. Eh, Se suma en todo caso a la estadística disponible que la Secretaría de Políticas Universitarias tiene en el sitio que en algún momento compartí con ustedes. En todo caso, como comentario, les digo que mientras en mi vida activa durante varios años, entre otras cosas lo que hacía al iniciar un curso, era armar una encuesta, y entre el contenido de las cosas que preguntaba a las y los estudiantes, era dónde habían hecho la escuela primaria y la secundaria, si en una entidad estatal o en una entidad privada. Y la tendencia, después de largos años, yo estuve 37 años como docente, y esta encuesta más o menos la tuve unos 10, 12 años, la tendencia marcó la creciente participación desde el punto de vista de egresado, tanto primario como secundario, de institutos de educación privada. Bueno, soy parte de quienes entienden que la presencia y crecimiento del movimiento feminista, más precisamente de los feminismos, para ser un poco más justo y preciso, en su diversa forma de presentación, ha puesto en agenda, en algunos casos, o le dio centralizada a cosas que ya estaban en la agenda, eh, cuestiones que yo entiendo clave, en algunos casos son incómodas, cuestionadoras de algunas trayectorias, y las interpretaciones del lugar que ocupa la mujer en la vida de esta nuestra humanidad. A la vez pienso que este crecimiento de la influencia de los feminismos permitió incluir otro abordaje, justo hoy es 28, el de las diversidades, dándole un giro en la discusión pública, visibilizando en todo caso lo evidente, aunque siempre ocultado, disimulado, molesto, negado, judicializado, excluido, o excluido como excluido, si prefieren. O sea, no me propongo de ninguna manera, por eso hablo del título pomposo del encuentro de hoy, no me propongo en el encuentro abordar las novedades que aparecieron en la vida social reciente, la expansión de los feminismos, las diversidades, etcétera, sino tomarlo como excusa, como argumento, para ver y compartir algunas cuestiones que tienen que ver, sí, con la presencia de género, la perspectiva de género, desde el punto de vista de la lectura de la información pública que se refiere al caso de las universidades, y simplemente sumarme y asumir los desafíos que plantea una necesaria revisión de la construcción de relaciones sociales desde esta perspectiva, que yo entiendo que es una perspectiva crítica. Hace unos años, en el 2014, siendo titular de Teoría Económica en la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, estaba sacando cuentas porque estuve mirando desde dónde vienen los materiales. En el 2014, junto a mis compañeras, todas mujeres, mis compañeras de cátedra, nos planteamos incluir en el programa algunas cuestiones vinculadas con la economía de género. El vector argumental de entrada lo construimos de los textos de Silvia Federici, que seguramente ustedes lo conocen, fundamentalmente Calibán y la Bruja, y el patriarcado del salario,
pero también utilizamos algunos otros textos que si a alguien le interesa los puedo compartir, como es el caso de Carmen Sarasúa y Lina Galvez, que son dos mujeres docentes en la Universidad de Alicante, y un texto de CEPAL del 2008, escrito por dos mujeres también, sus apellidos son Budlender y Bratau, sumado a lo que desde hace relativamente poco INDEC está publicando, no como iniciativa propia, sino como una exigencia de los acuerdos de Instituto de Estadística del Mundo, que son las encuestas del uso del tiempo. Es decir, en qué utiliza el tiempo el varón y la mujer, su vínculo con las tareas de cuidado, las tareas del hogar, las remuneraciones, la dedicación, las horas de trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, con todo esto pudimos ingresar en cuestiones más o menos reconocidas, ¿no? Constatadas, casi paradigmáticas. Yo voy a hacer una lista siempre incompleta, por supuesto, pero que todo el mundo y todos ustedes y todas ustedes seguramente conocen. Por ejemplo, todas las tareas hogareñas tienen como partícipe necesario, imprescindible y casi mayoritario de la fuerza de trabajo recae sobre mujeres. Las tareas de cuidado exactamente lo mismo. Ambas tareas constituyen un trabajo que no es remunerado. Esto obliga a separar los conceptos de trabajo y empleo, porque en general cuando nosotros hablamos de trabajo, de economía de trabajo, fuerza de trabajo, lo asociamos con empleo, y la perspectiva feminista precisamente obliga, o en todo caso invita, a darle otra perspectiva. En consecuencia, para la mayoría de las mujeres, la jornada de trabajo, la remunerada y la no remunerada, es mucho más extendida que la de los varones. Las contrataciones sobran, no íbamos a ver algo de esto. En materia de remuneraciones del trabajo asalariado, a igualdad de tareas, es mayor en el caso de los varones que de las mujeres, como tendencia, por supuesto siempre hay excepciones a esto. Los empleos de jornada no completa son en general tomados por mujeres, y esto se nota mucho también en el caso de las universidades con el tema de horas cátedra, para poder cumplir con la obligación patriarcal de los trabajos del hogar y del cuidado. Los puestos de mayor jerarquía y salario en general están ocupados por varones, y en mucho menor escala por mujeres. Y un mismo acto, suceso, acontecimiento, vivido por una mujer es percibido socialmente de manera diferente que en el caso de un hombre. Hay castigo y estigmatización en el caso de la mujer, hay festejo y celebración de la picardía en el caso del hombre. Esto también ocurre en los territorios de trabajo, y por lo tanto me parece importante porque es otra faceta de la desigualdad de derechos. Y la lista sigue, puede ser completada con lo que cada uno quiera, etc. Bueno, sobre el informe de INDEC, que yo no recuerdo si se los compartí, y si no, se los comparto. Me refiero al informe de INDEC de marzo, publicado a raíz del 8 de marzo del año 22. Hay un conjunto de tips que me parece significativo rescatar, ¿no? Después cada uno, si quiere, puede leer detenidamente el informe. Y esos son los siguientes. Por un lado, hay una tendencia a aumento de la expectativa de vida al nacer, que se ha acelerado desde mediados de los años 60, en buena medida explicada por un conjunto de cosas, ¿no? Pero los avances en los sistemas de diagnóstico, la urbanización, el acceso a agua potable y tantas otras. Desde la primera década del siglo XX, la brecha de la expectativa de vida entre varones y mujeres se ensanchó a favor de las mujeres de modo bastante significativo. Quien mire las curvas desde los antecedentes de 1800 en adelante lo va a percibir con mucha facilidad. Desde los años 70 más o menos se fue estabilizando en torno de los 6 o 7 años la diferencia de expectativa de vida al nacer entre varones y mujeres en general. Después, si uno lo atraviesa por situación socioeconómica, claro que esto es bastante diferente. En el 2020, según dice el informe, la expectativa era de 81 años para el caso de las mujeres, 81 y fracción, y más o menos 75 años para los varones. Y la pandemia tiró hacia abajo estos valores, porque si se hubiese seguido con la tendencia el 2019, probablemente estarían bastante por arriba. No ocurrió solamente en el caso de la Argentina, sino que ocurrió a nivel planetario. La otra cosa llamativa, o no tan llamativa, que si bien siguen naciendo más varones que mujeres, al mirar la población de 65 años en adelante, hay un 40% más de mujeres que de varones. Y es ahí donde se nota la diferencia entre la expectativa y la realidad de la tendencia a la sobrevivencia de mujeres versus varones.
En el caso de la tasa de fecundidad, que también es una cosa trabajada, a mí no me gusta el concepto de tasa de fecundidad, pero está presentado porque estadísticamente está aceptado de esta manera. Decía que la tasa de fecundidad muestra una tendencia a la caída del número de hijos e hijas en la Argentina. En el 14 era algo más, en 1914 era algo más de 5 hijas o hijos en promedio, cayendo a 2 un siglo después, donde el concepto de familia tipa desapareció. Y todas estas cosas me parece que son interesantes de tener a disposición a la hora de entrar a analizar el comportamiento desde la perspectiva de género en la educación y en particular en la universidad. Después, si se mira, por ejemplo, la tasa de asistencia a la educación formal, en la franja de 6 a 11 años, muestra casi una equiparación entre hombres y mujeres. Pero entre los 12 y los 17 se presenta un caso que empieza a torcer la tendencia, y en cambio para la franja entre 18 y 24, muestra que hay una proporción de 56 y pico % para las mujeres y un 49% entre los varones. Cosa que además se acentúa cuando uno se mete en las carreras de pregrado y grado, cuando veamos el caso de los estudiantes en un ratito. Bueno, esto termina reflejándose, por supuesto, en el máximo nivel educativo alcanzado. Si uno mira la población de 25 años en adelante, le aclaro que todo esto se los paso, porque digo para que no se aburran anotando, ¿no? Además de estar presente en el informe, pero yo hice una selección de algunas cosas que me interesaron. Decía que esto termina más o menos reflejándose en el máximo nivel educativo alcanzado por varones y mujeres, y se observa que la población de 25 años en adelante, en el caso ese, los varones superan a las mujeres en secundario, pero en el superior o universitario es exactamente al revés, cosa que se está observando con particular énfasis desde el año 2012 en adelante, como lo vamos a ver en un rato. Los niveles de desigualdad, por supuesto, permeados por las diferencias de ingresos en los hogares, muestran que el grupo de mujeres que están comprendidas entre los 15 y 24 muestran un grado de asistencia escolar en el quintil más pobre de casi 60%, mientras que en el quintil más rico se eleva al 80%. Cosa que también es previsible, pero está bueno que el informe haga o ponga el acento en esto, porque se trata de una constatación estadística fruto de la información que recoge la encuesta permanente de hogares. Ya en el caso de la enseñanza de pregrado y grado, que es educación superior, hay una tendencia que muestra a las mujeres como la población mayor en casi todas las ramas científicas. Estamos hablando de la franja de entre 15 y 24 años. Y el caso que sobresale es en el área salud, en donde las mujeres son el 74% de las personas asistentes. Aquí hay de todo, por supuesto, ¿no? Desde las preuniversitarias a las universitarias. En materia laboral, la tasa de actividad no devuelve ninguna novedad, sigue siendo menor en las mujeres que en los varones, 49 versus 69, pero en la tasa de empleo disminuye la brecha de género y las mujeres tienen una mayor velocidad de acceso a los puestos de trabajo, aunque duran menos en la cantidad de años. Creo que lo puse acá en algún rincón. Bueno, la contracara de alguna manera de esto es que la desocupación y la subocupación es superior en las mujeres que en los varones. Y esto está agravado por la condición económico-social, si se lo mira con la lente del grupo de ingreso al cual pertenece, sea que lo dividamos en quintiles, deciles o la fracción de ingresos que los tomemos. Los empleos, en el caso de la población económicamente activa, realizados desde la vivienda, encuentran un mayor número de casos, esto es muy curioso, en las mujeres que en los varones. Estamos hablando de trabajo desarrollado en el hogar, remunerado, que se hacen en el lugar de la vivienda, obviamente potenciado a partir del caso de la pandemia. Pero esto tiene que ver con otras cosas, no solamente con el tema del trabajo doméstico, sino que tiene que ver, por ejemplo, con la inserción en el trabajo de confección de prendas, etc. Bueno, si miramos en cambio el trabajo no remunerado, o sea, las tareas del hogar, bueno, 8 de cada 10 mujeres, dice el informe, que tienen a cargo las tareas domésticas, mientras que en el caso de los varones son 5 de cada 10 aproximadamente en promedio, etcétera, en la tendencia. La tasa de trabajo informal, esto es sin aportes ni contribuciones, ya sea para el sistema jubilatorio como para el subsistema de obra social, es mayor en las mujeres que en los varones, aunque la brecha no es tan grande como hace unos 10 o 15 años atrás.
casi 38% del empleo de la población económicamente activa es informal casi en forma estructural de hace demasiado tiempo, con lo cual esto no debiera por qué alterarse retrospectivamente en el mediano plazo. ¿Qué Y porcentaje, Sergio? Disculpa. decía que la tasa de ¿Estructural? trabajo informal, Sí. casi 38% del empleo de la APEA es informal casi en forma estructural. Gracias. Que también es un número, yo hago una crítica sobre esta medición, porque en realidad se lo mide contra el empleo total, que incluye el sector público, y en realidad el empleo informal pertenece exclusivamente al sector privado, con lo cual si sacamos el sector público y lo medimos con respecto al sector privado, hay periodos en los cuales es mayor que el 50%. Y es un rasgo estructural. Bueno, la implicancia que tiene la economía en negro, no declarada, no solamente de la perspectiva jubilatoria y de obra social, sino desde la pérdida de derechos, obligaré a otras reflexiones que no forman parte de esta presentación, pero que me parece, como rasgo estructural, nunca es concebido así y se insiste, reitero, en mostrar la población informal con respecto a la totalidad de la población económicamente activa. Reitero, en el Estado pueden existir otra cosa, puede existir precariedad, pero no trabajo informal. Bueno, en el caso del empleo informal, los niveles de remuneración de las mujeres equivalen al 65% de lo que cobran los varones en forma tendencial. Esto se mantiene más o menos por un lapso de los últimos 5 años medido. Y alrededor de 4 de cada 10 mujeres ocupadas están en las ramas de la salud, la educación y el trabajo doméstico, como antes mencionaba. En cambio, en el caso de los varones, 4 de cada 10 están empleados en la industria, en general, en la industria manufacturera o fundamentalmente en la construcción. Como esto está sacado de la encuesta permanente de hogares, y la encuesta permanente de hogares se hace sobre un núcleo de centros urbanos, esto no toma en cuenta lo que pasa en área rural, que sería otra mirada que no está presente en aquello que propone mirar INDEC. Si, por ejemplo, se mira la jerarquía ocupacional, el lugar que ocupan en la estructura de cargos, el porcentaje de varones en puestos de dirección o jerárquico es 75 mayor que el de las mujeres, cosa que también se nota con particular énfasis en el caso universitario, como vamos a ver dentro de un rato. Y en los ingresos de las personas, para reiterarlo, si un varón cobra 100 pesos, una mujer cobra solamente 74 por igual tarea y misma idéntica ocupación. Esta brecha de ingresos es similar si miramos el caso de puestos profesionales, técnicos, operativos, no calificados. O sea, no importa el grado jerárquico que alcance, sino que en cada grupo es más o menos en torno de este guarismo, 74% en relación al salario que perciben los varones. Bueno, todo esto, por supuesto, incide en el haber previsional y en la participación de las personas en la edad de jubilarse con acceso a los ingresos de igual carácter, con lo cual uno se puede sorprender después si estas personas, si las mujeres, al acceder al beneficio previsional, tienen un haber de retiro sensiblemente inferior al de los varones como consecuencia de la diferencia de aporte y contribuciones durante la vida activa, que están calculadas obviamente sobre las remuneraciones de tal desempeño. Y si se mira, por ejemplo, hay una cosa interesante que aparece en el informe, que es esta. Si miramos la población a punto de acceder al beneficio jubilatorio, 59 años para las mujeres y 64 para los varones, o sea, en el último año de su tarea formal, digamos, se registra una diferencia importante en los años de aporte. La población con hasta 17 años de aporte tiene a las mujeres encabezando los registros. En cambio, las personas de esas edades con 18 años o más de aporte están lideradas por los varones. Con lo cual, el empleo en negro es fundamentalmente vinculado con el trabajo o la inserción de las mujeres en el mercado de trabajo, y hay menor grado de formalidad, o en todo caso menor cantidad de horas también, mayor cantidad de horas trabajadas y con aporte y con contribución en el caso de los varones. Y la última cosa que saco de acá del informe es que el acceso al beneficio jubilatorio es posible para las mujeres, esto es muy significativo, en un 77% sujeto al pago de moratorias. Es decir, el caso del acceso al régimen jubilatorio lo es sobre la base de haber dejado de pagar o haber perdido el trabajo o no tener los años suficientes para poder acceder. En cambio, en el caso de los varones, solamente en 44 acceden al beneficio de retiro como consecuencia de, bueno, de lo que pasó en su vida activa. Bueno, yo aquí tenía, ¿alcanzan a ver la imagen? Sí.
Bueno, me pareció importante esto, ¿no? Sí, el se ve 26 de- bien, se ve bien. el 26 se cumplieron 20 años del asesinato de Darío y Maxi, me pareció importante volver a traerlo. Y hoy, 28 de junio, es 56 años, si no saqué mal la cuenta, del golpe del 66, que años después terminaría, meses después, el 29 de julio, terminaría lo que se conoce como la noche de los bastones largos y que llevó a fijar esta fecha como el Día del Docente Universitario, con una avanzada sobre el tema universitario que veríamos mucho más descarnadamente durante la dictadura del 76, pero cuyo ensayo general a mí me parece que está vinculado con esto. Me he hecho contenido con recordatorios, pero también esto, hoy es 28, entonces no podía dejar de hacer una referencia al Día de la Diversidad, ¿no? Con toda la descripción, etcétera, que ya ustedes conocen, me imagino, pero no quería estar ausente de esta mención. Bueno, el informe que acabo de puntear, digamos, con algunas cosas que me parecieron interesantes de ser rescatadas, están contenidas o pertenecen a esta carátula, que les pido que se fijen si no se las mandé, porque si no se las mandé se las envío. Es fresquito porque es de marzo del 2022, tiene la información que yo puse, mucho más, por supuesto, yo hice una selección antojadiza y subjetiva, como todas las selecciones que uno hace sobre las cosas que le interesan y le preocupan, ¿no? Aquí dejé todo el punteo que hace un rato les comenté. Y ahora quiero pasar a esto otro. La Secretaría de Políticas Universitarias publicó, yo hablaba de dos informes, publicó dos informes. Uno sobre 19-20 y otro sobre 20-21. Este que figura ahí, que voy a compartir con ustedes, 20-21, no tiene toda la información del año 21, solamente de forma seleccionada, pero me parece lo suficientemente significativo como para rescatarlo y para marcar algunas de las cuestiones que hay presentes en el informe. Bueno, lo primero que tiene, habrán visto que el punteo anterior no lo puse en letras para no ser aburrido y directamente más o menos lo leí o lo seguí. Lo primero que tiene, esto está clasificado en dos áreas, digamos. Por una parte el análisis de la población estudiantil y por el otro lado la población docente y no docente. La no docente se la debo, porque hay muy poco y la verdad es bastante pobre lo que publicaron ahí. Me parecería interesante que haya más de esto, pero bueno, yo del informe extraigo algunas cuestiones que me parecen interesantes ser señaladas desde la perspectiva de género. Este cuadro lo que tiene se refiere exclusivamente a las mujeres. En el primer renglón es la cantidad de estudiantes al fin de cada uno de los años relevados, 12, 13, 14 hasta el 20. Hay un crecimiento importante. En el segundo renglón figura el número de mujeres inscritas en las universidades nacionales. Perdón, no aclaré, me refiero exclusivamente a las universidades nacionales, por lo tanto esto excluye las provinciales y excluye todo el sistema privado. ¿Por qué? Bueno, porque el régimen informativo que tiene la CPU es bastante horrible y no cumplen con la obligación de información en tiempo y forma por un lado, y además tiene un conjunto de inconsistencias que para mí me hicieron bastante ruido. Quise intentar amalgamar unas con otras, porque hay un conjunto de cuadros que tienen los informes entre lo que pasa en la universidad pública, la universidad nacional y provincial por un lado, y la universidad privada, y los números no dan. Solamente confié en aquello que me cuadró y que pude contrastar. Entonces, ¿qué es lo que dice este cuadro? Bueno, hay una evolución numérica que está graficada del número de estudiantes, me refiero, y vuelvo a señalarlo, mujeres, en el caso de pregrado y grado, que en el año 2020 llega casi a 1.400.000 mujeres. La curva punteada verde es la de las graduadas, lo cual refleja una caída importante en el 2020, sabemos que fundamentalmente debido a la pandemia, pero la pandemia no lesionó el número de inscripciones, que como verán, que es la columna negra, perdón, que la columna rosa siguió creciendo. De alguna manera la línea rosa, que es la de nuevas inscriptas, con la línea de estudiantes, se comportan, aunque no están al mismo nivel, se comportan en la variación año a año, más o menos en forma parecida, teniendo cierto tipo de irregularidades en el caso de las
de las graduadas. Bueno, el cuadro que está arriba con los datos es lo que está reflejado en el gráfico más abajo. En el caso también de estudiantes de pregrado y grado, siempre hablando de mujeres, acá lo que puse es la tasa promedio de crecimiento en este periodo, de 2012-2020. Tasa promedio de crecimiento anual, por supuesto. Entonces, lo que puse es, lo primero no tiene que ver con la educación, sino que tiene que ver con la población de mujeres en la Argentina. Si uno mira la proyección de población después ratificado por los censos nacionales, lo que encuentra es que la variación de la población de mujeres, o la población de mujeres en la Argentina va creciendo en promedio a 1% por año, tal cual dice el primer botón. En el segundo botón lo que dice que las mujeres que están insertadas en la educación superior como estudiantes, crecen a un ritmo significativamente mayor que la población, con lo cual hay una tendencia interesante de ser medida, sobre todo pensando que esto es un periodo más o menos, no es un periodo de largo plazo, es un periodo de mediano plazo, pero estamos hablando de 8 años inclusive con la pandemia en el último de la serie, ¿no? Reitero, estamos hablando de promedio de crecimiento anual. El tercer botón habla de las nuevas inscriptas, o sea que no solamente hay una tendencia al incremento de las mujeres en la educación superior a la tasa de incremento de la población de mujeres, sino que además hay una tendencia de incorporación mucho mayor que la planta. Con lo cual, en algún punto, esto se supone tendría que tener algún tipo de confluencia, aunque no sé exactamente cuáles podrían ser los factores que la determinen. Sí, en todo caso es significativo, en el caso de los varones también hay un cambio, como el último botón que ahí figura, donde figura que muestra cuál es la tasa de variación anual promedio de las egresadas en el caso de la educación superior. Crecen a un 1,5%. Pero también es significativo que aumentan un 50% más que la población, que es el primer botón, ¿no? Que es la población femenina. Con lo cual, bueno, se van a plantear algunas cosas que ahora no las voy a adelantar, las voy a mirar las voy a mostrar en el otro cuadro. Ustedes párenme si por ahí voy muy rápido, no se entienden los contenidos. Bueno, no se los tengo que decir, ¿no? Bueno, esto muestra cuál es la tasa en la cual participan las mujeres en las carreras de pregrado y grado exclusivamente para el año 2020. Esto es lo que dice que de cada 100 estudiantes, 59,4 son mujeres. Lo que dice que de cada 100 inscriptos, 59,2 son mujeres. Y lo que dice que de cada 100 egresados e egresadas, 61,8 son mujeres. Esto, si bien refiere al año 2020, ya refleja, podría decir, una tendencia si yo tomaría todos los años la serie. Lo que pasa que, como la información no está totalmente completa, no quise excederme en el uso de la fuente para no pifiarle. Pero esta foto no es una foto, esta foto es el resultado de una película. Esta es la tendencia. La tendencia es que hay más estudiantes mujeres que varones, hay más inscriptas mujeres que varones, y hay más egresadas mujeres que varones, después con algunas particularidades por rama, ¿no? Acá, por ejemplo. Bueno, acá también retomo la serie 2012-2020. Pero se refiere no a estudiantes de pregrado y grado, sino a estudiantes de posgrado. En el cuadro de arriba y en el cuadro de abajo lo que hago es poner una misma línea para después sumarlo y que ustedes puedan verificar las proporciones de las estudiantes de pregrado y grado, que es lo que vimos antes, y en este caso las estudiantes de posgrado, que son un 10-12%, depende de las estudiantes de pregrado y grado. ¿Qué se nota acá? Bueno, también se nota un crecimiento en el cuadrito de arriba, un crecimiento en la cantidad de estudiantes, un crecimiento en la cantidad de graduadas, si bien el último año 2020 uno no lo puede tomar como representativo, por lo que ya sabemos, por la influencia de la pandemia. Con lo cual es esperable, cuando tengamos los datos 21-22, es probable que estén por encima de los 10.000. O sea, que haya más de 10.000 graduadas mujeres en el caso de los estudios de posgrado, lo cual
obliga a pensar en todo el sistema de investigación, etc. Decía que en el cuadro de abajo lo que hay es una muestra en forma conjunta las graduaciones de mujeres en el pregrado, grado y las graduaciones de mujeres en el posgrado. Esto es lo que dice que en el último año de la serie, que es tampoco representativo por la misma razón que había planteado, en todo caso uno podría tomar el 2019 como un punto a partir del cual mirar el comportamiento futuro, ha habido casi 94.000 graduadas, de las cuales 81.000 fueron en pregrado y grado y 10.425 fueron en el caso de... fíjense, estaba leyendo el 2018. No, el 2019 veo ahora que hay una caída en el caso de las graduadas de posgrado con relación al 2018, que venía parejito creciendo más o menos, salvo 2013-2014. Pero bueno, cuando tengamos las series posteriores los invito a completarlo. ¿Qué dice esto otro? Bueno, esto del plantel ya no de estudiantes, sino de trabajadoras en la educación superior en el área docente. Y lo que dice esto, que para el año 2021, que son los últimos datos disponibles, de cada 100 docentes del sistema de educación superior, de cada 100 docentes, casi la mitad, 50,5 son mujeres. En el caso de las docentes preuniversitarias, esta proporción cambia, por una de las razones que le había comentado, por el tema de las horas cátedras, 60,7 por cada 100. En el caso de autoridades superiores, ninguna sorpresa, hay mucho más varones, por eso las mujeres tienen menor participación que los varones. Y en el caso de los no docentes, parecido al tema de las y los docentes universitarias. Próximo. Esto también, porque esa información que recién decía en términos de autoridades superiores y todo el anexo y toda la periferia, se podría resumir más o menos en esto que estoy poniendo acá. Que la distribución de cargos por categoría y género para el año 2021, siempre en el caso de la educación superior, solamente hay 12 rectoras por cada 100 rectores. Y hay 38 vicerrectoras por cada 100 rectores. Y hay 38 secretarías de universidad o secretarios de universidad, eso es trabajo. Por eso el plantel es mayor. El decanato es parecido al tema de secretaría de universidad y el vicedecanato también tiene una proporción más alta. Obviamente se trata de funciones diferentes, pero hay como un privilegio del otorgamiento, de la ocupación de cargos por parte de varones en los cargos de mayor remuneración, de mayor responsabilidad, de mayor jerarquía o categoría, tal como había comentado. Bueno, aquí lo que me hubiese gustado trabajar, pero la verdad que no tuve tiempo, es hacerlo por carrera. Porque está la información por cada una de las carreras clasificadas. Tengo sí algunas cosas que ahora voy a compartir. ¿Por qué por carrera? Porque en realidad la dedicación está asociada a la estructura curricular y la posibilidad de otorgar tiempos o no tiempos a la educación en cada una de las áreas científicas o áreas de actividad. Bueno, lo que dice esta información es que de cada 100 docentes que tienen dedicación exclusiva, 53 son mujeres. Es un número parecido en el caso de la semi-exclusiva. En el caso de la dedicación simple, son más los varones que las mujeres, y la otra dedicación, que incluye el tema de las horas cátedra, está mayoritariamente expresado por mujeres y no varones. Las diferencias, como verán ustedes, no son muy significativas. Lo llamativo, en todo caso, lo interesante señalar en este tipo de información son las tendencias. Por ejemplo, si uno tuviese la información de 15 años atrás, que yo la tengo fraccionada, la verdad que es horrible como venía siendo publicada, la presencia de varones era muy superior al de las mujeres, sobre todo en los cargos de dedicación exclusiva. Bueno, acá ¿qué tenemos? La distribución de cargos por dedicación, por cargo, por supuesto, y género para el año 2021, que es la última información disponible. En el primer renglón, lo que muestra es las dedicaciones exclusivas. Siempre estamos hablando exclusivamente de las mujeres. En la dedicación exclusiva, el 44% de las titulares son mujeres, el 51% de los asociadas son mujeres, en el 55% de los adjuntos son mujeres, en el JTP, en el caso de JTP, 59%, ayudante de primera, 56%.
En el caso de la SEMI, no lo quiero repetir, pero lo pueden mirar y analizar tranquilamente. Es relativamente parecido a lo que muestra la anterior. Y en el último, en el caso de la simple, se agrega la ayudante de segunda, que no, obviamente pertenece exclusivamente a este tipo de dedicación. Lo que muestra es una relativa equiparación, por supuesto disminuida para el caso de las mujeres en relación con los varones en la ocupación de cada uno de los cargos de dedicación. Pero vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Esto, que es una fotografía del 2021, es un punto de llegada de una tendencia que se viene consolidando. Con lo cual, en algunos casos, para el caso, por ejemplo, de la distribución de las autoridades superiores, es como congelada esta imagen, en cambio adquiere otro tipo de dinámica en los cargos docentes, en cargos de curso, ¿no? Bueno, ¿qué hay acá? Bueno, el informe hace una clasificación entre las dedicaciones, géneros, cargos, antigüedad, inclusive, en relación a la tipificación científica en la cual la SPU clasifica todo el sistema universitario, que son estos, me imagino que los conocen. Ahora, en todo caso, vamos a mirar qué es lo que dice cada una de ellas, qué son las ciencias aplicadas, básicas, salud, humanas y sociales. Hablar de aplicadas es hablar de esto: arquitectura, astronomía, bioquímica, ciencias agropecuarias, ciencias del suelo, estadísticas, industrias, informática. El criterio de clasificación, la verdad, me pareció bastante absurdo, ¿no? Pero es la clasificación existente y es el patrón en base al cual muestran la información. En el caso de las básicas, incluye esto: biología, física, matemática y química. Después, en el área hay una descripción con mayor detenimiento. Esto es lo que concibe la SPU como la clasificación de las áreas científicas en el caso de la ciencia de la salud. Me olvidé poner un gráfico. Bueno, ahora lo busco. En el caso de la ciencia de la salud, obviamente se habla de medicina, odontología, las paramédicas, auxiliares de la medicina, donde digo, hay una mayoritaria presencia de mujeres, en el caso no solamente de estudiantes, sino en el caso de graduadas. Me refiero a paramédicas y auxiliares de la medicina, salud pública, sanidad y veterinaria. Creo recordar que si yo tomo a ver el conjunto de las carreras, solamente en dos, que es el caso de veterinaria y una de las ingenierías, tiene mayoría de mujeres como estudiantes y graduadas. Perdón, salvo dos, veterinaria y una ingeniería, tienen la mayoría como varones como estudiantes y graduados. En todo el resto son las mujeres las que proporcionan el mayor número. Obviamente hay diferencias por universidad, pero en eso no quise dar tanto detalle. Esta información sí está disponible en el sistema de estadística que hace relativamente poco puso la SPU nuevamente a disposición del público. En el caso de las ciencias humanas, bueno, incluye esta: arqueología, artes, educación, filosofía, historia, letras, psicología, teología. Me llamó la atención teología porque estamos hablando de las universidades estatales. Lo que pasa es que teología pertenece al área de las privadas. Por último, las sociales. Me gustó que en las sociales pongan economía, por ejemplo, cosa que en otro momento no se la consideraba como tal, ¿no? Acá tenemos ciencia de la información, ciencias políticas, demografía, derecho, economía, administración, otras ciencias sociales, relaciones institucionales, sociología, antropología y servicio social. Bueno, hasta acá, lo que quería presentar. Ahora lo dejo abierto a que conversemos sobre esto. Yo tengo dos temas más, pero no quiero avanzar sobre eso. Perdón por la velocidad. Me asusté que no me... Y le reitero, esto va a estar a disposición de ustedes, se lo voy a mandar. Está bien. Sergio, el primer informe del INDEX, el 8M, estoy seguro que no lo tenemos. Bueno. No me fijé, pero hice como un recorrido del material
pero no, bueno, no está, llamémosle. Sí. Bien. Bueno, invitación a pensar, a discutir o a buscar nueva información sobre esto. Y un poco más fuerte que no escucho. Yo, perdón, dejé siempre activo el audio, no sé si he hecho alguna cosa en el medio o estaba haciendo ruido. Menos mal que no tuve ninguna exclamación. Pero Se siempre dejé escucha activo, bien. acabo de dar No, cuenta. está todo Bien. bien. La cosa, nada, mira, primero abrumador la cantidad de datos, pero en un sentido positivo. A mí generalmente me cuesta mucho encontrar la información, no sé por ahí dónde encontrarla, me parece que están buenísimos los datos, me parece que está bueno que estén, y me parece muy interesante las advertencias que vos haces de lo que sirve y lo que no sirve en función de la calidad de los datos, cómo se procesan, etc. Digo, ¿por qué me detengo en esto? Creo, y esto no lo estoy diciendo al margen de quien dicte el curso, por supuesto, pero hay que saber mucho para poder distinguir la calidad de un dato de lo que no lo es, porque lleva interpretaciones muy falsas y lecturas muy falsas, y lo peor es que, digo, uno lo reproduce a veces con cierta confianza, en el sentido de que, bueno, está orientando el análisis, lo digo en el caso nuestro, digamos, a una interpretación en base al dato que hay. Entonces, esto de tomar con pinzas la información estadística, más allá de que toda estadística implica ya una conducción analítica, digo, eso está al margen de la obviedad, pero la advertencia al cuidado con el uso de las fuentes, digamos. A mí me parece que hay muy pocas fuentes confiables dando vueltas, y que incluso las más confiables que tenemos a nivel nacional tienen algunas. Yo no uso muchas, digo. Estoy entre usar algunas cosas que publica el INDEC por ahí, en la Universidad Católica, que están buenos los informes de la deuda social. Pero decirte finalmente, digo, era como una intervención así breve, porque, digo, me parece que las tendencias que vos estás marcando son claras, pero a su vez están, por lo menos son parte de lo que yo ya conocía, no en un sentido estadístico, sí, pero sí de las discusiones. Visible. Claro, lo que se viene discutiendo, lo que se viene informando, etcétera. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, digo, como ya a un nivel interpretativo, y me equivoco seguramente en el sentido de la interpretación, porque tiene que ver con esto, con cómo uno lee el dato. Si uno cuando está mirando, digo, acá hay como una cosa, yo veía como una cosa muy clara, que claramente los cargos de jefatura están ocupados por varones, pero por otro lado hay una tendencia a la inflación universitaria bueno, de feminización, llamémoslo, de la población universitaria, no solo entre los estudiantes, sino también entre los docentes, porque digo, si uno siguiera la tendencia, podría pensar que en 5 o 6 años, posiblemente, esto se balancee un poco más entre hombres y mujeres, pero que a su vez existan ciertos cargos, como por ejemplo vamos a trabajar juntos, o ciertas carreras en donde la presencia femenina sea mayor. Ahora, por supuesto que desde una perspectiva muy personal, esto no debería ser tomado como bueno, digo, porque uno podría tomar esto como bandera de derechos y de ganancia de acuerdo a las políticas universitarias y de inclusión de género que se vienen tomando durante los últimos 10 años, cuando en realidad, cuando vos mismo estás diciendo que los salarios, clase anterior, los salarios caen, el presupuesto cae, lo que está mostrando es que la universidad es cada vez más un receptáculo de población, comillas, disculpen el término, vulnerable, digamos, sumado a que está lleno de adjuntos, digamos, nuestra facultad de humanas está lleno de adjuntos, y las facultades grandes y las universidades grandes tienen cargos simples, no están sostenidos por cargos que permitan una vida, digo, universitaria plena. Y mi pregunta sería en todo caso, porque reitero, me parece que los datos que mostraste son muy claros, al menos en su generalidad, es dónde está yendo a parar la población masculina en el empleo. Supongo que a puestos del Estado que no son de carácter universitario, en gran parte, y a puestos empresariales, pero no lo sé, eso lo desconozco. Esa sería como la pregunta que me queda. La verdad que está buenísimo lo que plantea Emilio, y voy a compartir varias cosas.
A ver, ¿de dónde saca la información la Secretaría de Políticas Universitarias para poder saber cuántos cargos tiene, qué género pertenece, percibido? ¿De dónde lo saca eso? Bueno, el Tesoro Nacional le gira periódicamente, digo, mensualmente, la plata para los sueldos. ¿Qué es lo que hace con esa plata cada universidad? Bueno, tiene que liquidar los sueldos. La liquidación de sueldos no es una liquidación en general, sino que tiene nombre y apellido y número de cuil. Eso está contenido en una declaración jurada que todos los meses las universidades nacionales presentan electrónicamente desde la FIP. Se llama formulario F931. Ese formulario tiene una carátula con los datos agregados y tiene un archivo que lo compone, en donde están persona por persona, con la remuneración, el cargo, etcétera, etcétera. Es probable, yo no sé cómo preparan esa declaración jurada en el caso de las universidades. Sería muy bueno que lo hagan denunciando el respectivo cargo y la dedicación. Sería bueno. Ahora, la fuente de información con la cual entiendo trabaja la SPU no es esta declaración jurada, que esta declaración jurada coincide exactamente con lo que paga cada mes cada universidad nacional, sino que lo extrae, y por eso la demora, lo extrae de una declaración formulario, un informe que presenta cada universidad a la Secretaría de Políticas Universitarias. Si eso coincide o no coincide con la liquidación que mensualmente, obligatoriamente y en forma obligada presenta cada universidad, la FIP, lo desconozco. Me permito dudar por un conjunto de experiencias anteriores que hubo, con lo cual uno no sabe si exactamente la masa salarial devengada a favor de los docentes es la que se denuncia y si los cargos tienen o no esto. Pero bueno, uno podría suponer que la tasa de desvío es chica, etc. Uno podría hacerlo así. Y con respecto a vos me preguntaste una cosa, que no me acuerdo qué era, no la fuente. No, lo último que dijiste. No, decía, hice una interpretación muy, si se quiere, a lo bruto, respecto a los cargos que se van ocupando diferenciales entre hombres y mujeres, digamos, en las universidades, diciendo una cosa como así, bueno, parece que fuera la universidad un repositorio cada vez más de precariedades laborales, de condiciones ¿A de dónde bajos van a parar salarios, los? etcétera. Está bien. ¿A dónde van a parar los hombres si no están ahí? No lo sé, porque lo que sí tenía certeza es que previamente, estamos hablando de décadas atrás, precisamente la población masculina ocupaba también los cargos, pero los cargos están muy bien remunerados y eso es un gran atractivo para el cargo laboral. Y el problema, reitero, es que cuando se habla de avance en la inclusión de la mujer en los ámbitos universitarios, a veces estos datos lo que hacen es sopesar lo que efectivamente está haciendo que permite el ingreso de género, pero también porque los hombres se corren hacia otros lugares, me parece. No sé si es ganancia en ese sentido. Bueno, ahí yo lo que podría decir, sin contestarte totalmente, porque me faltaría analizar un conjunto de cosas, uno tendría que sacar una fotografía de lo que constituye la población económicamente activa, es decir, la parte de la población que estando en edad de trabajar, trabaja, o no estando trabajando, está buscando trabajo. Y lo que ha habido es una consolidación de un conjunto de transformaciones importantes, de la cual, por un lado, tenés una tasa achicada, disminuida de crecimiento del empleo asalariado privado, en el sector privado de hace bastante tiempo, una consolidación del número de personas que trabajan en el sector informal, que también son del sector privado, y que acompañan en todo caso el crecimiento de la población, porque esto es una cosa interesante. El empleo negro tiene una curva muy parecido a la curva de crecimiento de la población. O sea, el crecimiento vegetativo prácticamente reproduce la informalidad. Y después tenés un mundo que es el monotributo. En el monotributo existen montones de categorías. Nosotros hicimos un laburito con el MATE, con el Mirador, que por ahí lo debemos tener hace un par de años, donde hicimos una clasificación de las categorías, la categoría A, B, C del monotributo, por rama de actividad, por provincia, qué sé yo. Y lo que encontramos es que en las categorías más bajas, la A y la B, por ejemplo, la de la economía social, mayoritariamente está encabezado de pertenencia a mujeres. En cambio, las categorías más altas son varones. Lo cual no significa que sea exclusivamente esa ocupación, porque probablemente una mujer pueda tener algún trabajo en relación de dependencia y lo complemente con una tarea que requiere la inscripción en el monotributo para poder
facturar. Eso INDEC no lo hace, la AFIP tampoco lo hace. Por supuesto que son datos que tienen, porque los datos quill por quill están en el sistema, sea quill por quit, sea en relación de dependencia o en forma independiente. Pero ¿a dónde van a parar los varones? Bueno, ahí hay una cuestión. No digo que sea definitiva, pero muestra esa característica. Una buena proporción de varones son los que ocupan las categorías más altas, por ejemplo, FG del monotributo en carácter de servicio. Y la otra, porque después hay categorías más altas de compraventa de muebles. Vos tenés una verdulería. Son las mujeres las que figuran fundamentalmente en esas categorías. Ajá. Lo cual no quiere decir que sean las titulares. Es probable que a lo mejor figuren como prestanombre, pero bueno, es eso. Hay como un mundo dentro del mundo del monotributo, ¿no? Bien. Bueno, aprovechando 2 comentarios. Digo, qué interesante digamos, una temática tan árida, poder haberla visto, no con esto me estoy despidiendo, pero digo, haberla analizado, estudiado de una manera tan dinámica, tan flexible. Lo quiero decir no para aplaudirlo a Sergio. No te lo aceptaría tampoco. Pero me quiero referir porque también, digamos, todo curso es un acto docente y en general todos los que estamos acá somos docentes, ¿no? Y qué bueno es cómo frente a temas adversos saber buscarle, no para que sea más atractivo, sino para sacar la importancia de la temática, ¿no? Y creo que así como estamos viendo estos temas que son de finanzas, creo que también es como una reflexión para todos los otros temas, ¿no? Que en general abordamos y que muchas veces nos limitamos a información o bibliografía o conocimientos ya dados, pero no con la vuelta que le hemos dado acá, ¿no? Entonces, me parece que esto es como una enseñanza para destacarlo. Yo durante muchos años di temas de finanzas públicas que tienen que ver de alguna manera con esto. Y les aseguro que me retiré porque me resultaba como aburrido, por decirlo así. Pero también es cierto porque, bueno, podría ser otra época, uno no le encontraba la vuelta o no tenía la expertise para meterse en estos rincones, ¿no? Ese es un comentario. Y el otro comentario me parece muy bueno, hago acá porque Sergio metió la cuestión de género, me parece muy, muy creativo, muy oportuno en el programa, cómo se armó. Y creo que la cuestión de género dispara varias cosas en este sentido. Creo que la especificidad que se da en la información, más allá que podría faltar mucha otra, ¿no? Seguro. Creo que ayudan a las políticas públicas cuando verdaderamente uno las quiere hacer. Ayuda a generar demanda, ayuda a cómo en la lucha universitaria, qué cosas plantear como relevantes, qué otras cosas pueden haber de manera secundaria, todo tiene su sentido, ¿no? Pero creo que la información medida más o menos en estos términos nos ayuda a ver cómo está posicionado, por ejemplo, la cuestión de género, y esto tiene que ver para darle especificidades a los reclamos, por dónde va la lucha del financiamiento, porque en verdad que hay categorías que quedan capturadas por, digamos, lo vigente, lo hegemónico, es decir, todos, ya está aceptado, yo diría, por la comunidad global, la categoría de autonomía universitaria, pero el contenido que le da la autonomía, depende mucho. Y con la cuestión de género, como también con otros temas, se instalan y en general, por más que no se esté de acuerdo, no se anima, no se proclama por el no acuerdo, digamos, o sea, lo toma como que está vigente. Pero de allí a encontrar solución a toda esta problemática,
bueno, se necesita información, se necesita depurar datos, y creo que es como un aporte muy, muy significativo, ¿no? Porque cambia. Yo creo que esto también, desde el punto de vista, digamos, de la lucha sindical, pero también desde el punto de vista de la formación. Y por supuesto que si uno mirara esta información, tal vez Sergio pueda tener algún dato ilustrativo al respecto, según las carreras, seguramente allí pueden aparecer bueno, más agudizadas ciertas diferencias, ¿no? Así que bueno, no, ese era un comentario más que pregunta, porque bueno, me ha motivado a decir esto un poco la clase de hoy como también las otras, ¿no? ¿Puedo decir Sí, dale, un dale. comentario? Ahí también lo que decía Quique. En el ámbito, acá en las facultades que tenemos en Villa Mercedes, está la FACESI, la Facultad de Sociales sería, y la Facultad de Ingeniería, se ve mucho esto que vos mostrabas con datos, y obviamente en San Luis también, como en las ingenierías las eligen principalmente varones, y las sociales al revés. Acá, por ejemplo, ahí estaba buscando el dato, este año, ¿no?, la cantidad de inscritos nada más en ingeniería, el porcentaje es del 66% de hombres. Ahora, se da una particularidad que no, la verdad que no me he puesto a analizarla de por qué sucede esto, pero de esas ingenierías, ingeniería química y alimentos en particular, se da el porcentaje a la inversa, o sea, el 66% son mujeres, porque, no sé, o sea, habría que pensar por qué las mujeres eligen ese tipo de ingeniería. Y después el otro dato es que hay ingenierías netamente, todas, electromecánica por ejemplo, y eso, inscripciones solamente inscriptos hombres, o sea, eso es, y en esto que hablaban ustedes de, bueno, los datos nos tienen que servir para también pensar qué políticas públicas están motorizando. Por ejemplo, yo pensaba en el tema becas, se motoriza, o sea, pone plata a las ingenierías en particular, con mayor cantidad de plata para quien decide estudiar una ingeniería y no así las sociales, pero bueno, tampoco hay ahí una mirada o con una perspectiva de género, porque no puede ser que solo los hombres elijan estudiar ingeniería, o sea, algo está pasando ahí, obviamente que es una cuestión anterior, digamos, antes de elegir, de llegar a la universidad, pero tampoco se trabajan esas políticas con perspectiva de género, entonces por algo también, no sé si solo con otros incentivos, no creo que sea el incentivo económico la única manera, pero creo que es eso, falta de perspectiva de género a la hora de también realizar las políticas públicas. Y bueno, obviamente también pensaba en este techo de cristal, digamos, que se ve en las universidades, que se ve, por ejemplo, en la justicia también, de cómo, por ejemplo, la mayoría de jueces son varones y en determinados lugares están las mujeres, las juezas de familia generalmente son mujeres, ahora sí, las jueces penales son generalmente hombres. Bueno, esto atraviesa todos los ámbitos de la vida, pero bueno, el tema sería discutir qué políticas estamos haciendo para, y después no solo eso, no es solo el hecho de que accedan mujeres y diversidades, sino qué perspectiva tienen, porque también el hecho de que obviamente accedan mujeres no garantiza que la perspectiva sea en género, digamos, o sea, la perspectiva de género, o una perspectiva crítica, no lo garantiza que sea una mujer o una diversidad quien está ahí al frente de esa institución o lo que sea. Entonces, nada,
Yo, a partir de las cosas que dijeron, la verdad que me surgen un montón de cosas. Anoté la mitad, por supuesto, porque no me voy acordando, pero yo rescato y reivindico la necesidad de la planificación. ¿En qué sentido? La universidad lo que produce es fuerza de trabajo. Participa del proceso de producción de una fuerza de trabajo calificada. Y la fuerza de trabajo, como cualquier mercancía en el sistema capitalista, desde la perspectiva del valor trabajo, tiene valor de uso y valor. Valor de uso porque sirve para algo y valor porque fue objeto de trabajo humano. En el caso, por ejemplo, de la industria de armamento, el armamento nuclear no tiene valor de uso, porque si se usa desaparece el planeta. Y en el caso de la producción de fuerza de trabajo docente, o fuerza de trabajo profesional, cuando no encuentra lugar en el mercado de trabajo, no es muy diferente que en el tema del caso de la producción de armamento nuclear. Obviamente con las diferencias que caracterizan una cosa y la otra, con lo cual a mí me parece que, aunque parezca incómodo, yo reivindico la necesidad de planificar los egresados, la demanda de trabajo, la regionalización, privilegiar, lo cual no quiere decir que haya que poner restricciones, pero la realidad que tenemos es que anualmente hay 600.000 personas que quieren incorporarse al proceso al trabajo, digamos, al mercado formal de trabajo, más o menos 600.000 personas, un poco más, de las cuales 150.000 son egresados de universidades. Claro que el mercado no da para eso. Entonces la pregunta es: ¿qué hacemos? ¿O qué cosas harían falta para que no se pueda desperdiciar ese proceso de construcción de fuerza de trabajo, capacidades, etcétera? Y la otra, en función de algo que comentó Ailín sobre las diferencias que hay entre las ingenierías, yo vuelvo a destacar lo que planteé hace un rato. En el área de salud es muy llamativo que aproximadamente el 70% de las estudiantes y de las graduadas son mujeres. En unos pocos años no va a haber más cirujanos. No está mal ni bien, digo, va a cambiar la fisonomía del área de salud. Si esto sigue efectivamente así, sin descartar que se reproduzca ad infinitum el tema de la jerarquía, donde un viejo varón, jefe de cátedra con 80 años, quiera seguir al mando de un grupo de egresadas que estarán más o menos capacitadas como él para ejercer tal tarea. Por eso me parece que el abordaje de género, en el caso particular del área de salud, requeriría un análisis particularizado, obviamente con carácter regional, con lo que quiera. ¿Y qué otra cosa? Me había anotado acá, pero ya ni me acuerdo. Sergio, Bueno, sí, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, no sé si la voy a contestar. No sé si No, puedo. no, ya sé, sí, pero para Eh, saber cómo lo estás pensando. No sé si alguien tenía... No, sé no, si no, alguien... después Verónica había pedido, había Que hable levantado, ella, que hable pero Verónica. Pues, después, disculpa, después. disculpa. Me encanta el fondo de pantalla Dale, de Verónica. Verónica. Ah, Dale, Verónica. No, no hay problema, Emilio. Hace uso de la palabra, dale. Para preguntar, ya que estás hablando de la inflación del mercado de trabajo en general, digo, si estamos hablando por clase, por género, etcétera, te quería preguntar cuál es tu posición, tu reflexión en torno a la política de inflación de becarios y de investigadores del CONICET, y cómo ves ahí también críticamente la nominada perspectiva de género para llevar adelante esos procesos, digo, porque hay varias cosas ahí o reglamentaciones que se han adoptado. Bueno, eso. Sí, yo no tengo respuesta. Está claro que es un tema incómodo para abordar porque necesariamente cuestiona determinados privilegios y qué sé yo, pero a mí me parece, por eso vuelvo a destacar que yo recupero, resalto e invito a pensar en la planificación. Esto no le quita el derecho a hacer cada uno lo que quiere, a estudiar lo que quiere, a insertarse donde quiera, pero si uno lo plantea desde la perspectiva del desarrollo, de una perspectiva diferente de la que constituye la anarquía del mercado, reivindico esto, combinar planificación con derechos, ¿no? Porque en el caso que vos planteás, bueno, uno puede hacer una lista enorme de inequidades, desigualdades, injusticias. No quisiera contar casos, pero me parece que cada uno lo ha vivido y sabe de qué se trata, ¿no? Lo cual bueno, sería una cosa larga para charlar. Yo, por ejemplo, soy partidario de pensar los ámbitos universitarios no solamente para producir profesionales, mujeres y varones, sino también para producir sentido y preparación para la inserción al mercado de trabajo, no formalmente por un oficio,
sino para conocer las leyes laborales, para conocer cómo funciona el mercado, etc. A mí me parece, yo veo también a la universidad en esta necesidad, en el marco de la precariedad laboral que hay en la Argentina. Uno lo puede hacer en forma aislada, pero yo lo pensaría sistemáticamente. O sea, preparar a las mujeres y varones que se van a incorporar al mercado de trabajo con independencia, que quieran o no seguir una carrera universitaria, para poder abordar en forma colectiva, pero individual la tenés que conocer, la defensa de los derechos que están enunciados y que la mayoría de las veces se desconocen. Sí, puedo hacer. Verónica. Sí, acá está. No, estaba pensando en esto que había planteado Emilio y Ailín también. Yo tengo mis sospechas sobre esta tendencia, digamos, ¿qué se esconde detrás de esta tendencia en el mayor número de participación femenina en el ámbito académico universitario, digamos, tanto de ingresantes, bueno, los egresos son menores. Digo, en esto coincido con Ailín, donde más no quiere decir que haya perspectiva de género realmente. Y en esto yo lo pensaba, justo esta mañana participé de una conferencia que se dio en la Universidad de San Luis, El futuro de la educación superior, donde entre otras personas conferencistas estuvo la viceministra de Educación de Cuba, el rector de la Universidad de Río Grande do Sul, y también de Uruguay, el ex asesor, por acá me lo había anotado, Maglio, Álvaro Maglia, el ex secretario de la UGM de Uruguay. Y Rui Opperman, él hacía alusión justamente a un proyecto que había tenido el Banco Mundial en la conferencia mundial de educación superior de la UNESCO, ya por los 90, donde para Latinoamérica y para las universidades latinoamericanas se pensaba, digamos, que se abocaran y se focalizaran en las tareas de docencia y de enseñanza, ¿no? de que fueran instituciones abocadas a la enseñanza y no a la producción de conocimiento científico, de ciencia, de investigación. Y en ese sentido, o sea, yo creo que esto que ha venido sucediendo en estos últimos tiempos, esta tendencia creciente a la feminización del trabajo docente, con la consecuencia, acá coincido con Emilio, digamos, la consecuencia tira a la baja del salario universitario, digamos. O sea, todo esto que venimos padeciendo de nuestro congelamiento y la caída del salario de los universitarios, creo que ha sido aprovechado a partir de esta incorporación mayor de las mujeres dentro del ámbito de la enseñanza en la universidad, y acá me permitiría pensar, o sea, sin moverme en esos espacios, pero al menos preguntarme qué está pasando en ciencia y técnica, si esto es así también, si es mayor la participación femenina que masculina, o sea, y si no se está pensando ese reducto, digamos, más exclusivo para los hombres, digamos. Eso es lo que estaba pensando, bueno, medio desordenado, pero en esto, bueno, yo tengo mis sospechas, o sea, la mayor presencia femenina en las universidades. Yo estoy en una facultad donde hace unas cuantas etapas venimos teniendo decanas, y no creo que eso quiera decir, digamos, incluso, bueno, la parte del lema de esta última campaña fue por una facultad feminista. Yo tengo como mis dudas, mis resquemores con respecto a eso. Yo coincido totalmente, Verónica, con tu planteo. Por eso digo que es bueno meterse en el análisis de cada carrera y cada universidad, y no confundir mayor presencia femenina con tendencia a la feminización. Eso no tiene nada que ver. Es una constatación nada más que surge, como le planteaba Emilio, de una información que producen las propias universidades. Yo no sé cuál es la calidad de la información que producen, porque no está sujeta a ningún tipo de revisión, que no coincide o que puede no coincidir con la declaración jurada mensual del empleador, con lo cual yo no descarto que haya alteraciones y modificaciones sobre las cosas que se informan, porque además el tema de la promoción de cargos también forma parte de objetivos presupuestarios que cada universidad tiene que cumplir, que es una cosa, bueno, que no alcancé a desarrollar, o sí, no me acuerdo, me parece que no la comenté, ¿no? Pero coincido, Verónica, ¿no? Comerse la curva.
No, y la pregunta por ahí tendría que ver si hay algunos datos o algo sobre qué pasa con el sistema de ciencia y técnica, digamos, si en ese Ah, no te ámbito... contesté, no, no, en No, ciencia, lo dejé, por ahí no se notó que era pregunta, pero digo, pensando en esto que decía Emilio, ¿dónde están los hombres? No sí. se están insertando, no ocupan, no son mayoría en el espacio de las universidades públicas. ¿Cuál es el canal de inserción, al menos en el ámbito de la educación superior, digamos? Sí. Eso. Bueno, prometo buscarlo y mandarlo. Les comparto de cualquier manera el último anuario que publicaron, que es del año 2019. Fíjense, el último anuario es del 2019, cuando la declaración jurada esta, el día 7 de cada mes, ya permitiría tener disponible lo del mes anterior. Con lo cual es claro que la producción no tiene que ver con esa fuente de información, sino que tiene que ver con lo que declaran las universidades. Y entonces habrá que creer o no. A mí ahí no hay nadie pidiendo... Bueno, no, se me ocurre disparar, no tengo fundamentos para lo que plantea Verónica y Emilio, pero siempre se me ocurrió que ese fenómeno, a dónde van a parar los varones, puede estar asociado a dos fenómenos, por ahí yo lo miro así. Por un lado, las carreras han tendido en general a profesionalizarse más. Cuando digo profesionalizarse, en el sentido de ser funcionales directamente al sistema productivo. O sea, muchas de las reestructuraciones de planes de estudio, convenios, en general, las universidades más activas políticamente son aquellas, yo lo veo en la universidad nuestra, que tiene muchísimos convenios, ¿no? O sea, y el convenio tiene que ver con la cuestión salida laboral. Entonces, me da la impresión que la fuerza de trabajo, la universidad, solamente estaría cumpliendo como una función de dar el aprendizaje básico para que después la fábrica, la empresa, en un curso que lo hacen en 2 o 3 meses, lo formatea para lo que realmente buscan. Entonces me parece que por ahí puede haber alguna explicación. Y lo otro es, porque también uno puede decir, bueno, pero la universidad también tiene convenios en la parte de investigación con el sistema productivo, ¿no? O sea, el CONICET por ahí ha activado muchas cuestiones y tenemos a lo mejor el ejemplo, creo que es así como medio significativo, el INVAP, que no sé si está vinculado directamente o no con el CONICET. Pero me parece que el detalle es el siguiente, o sea, hay mucha vinculación, me parece, o ha aumentado la vinculación de los docentes, de los investigadores, con el sistema productivo de innovación. Pero, digamos, al momento de ocupar la fuerza de trabajo, al momento de que ese proyecto se plasme, eso queda en manos privadas. O sea, el Estado como que se retira, ¿no? Dicho de otra manera, no hay proyectos, o la universidad creo que no lo tiene muy institucionalizado, estoy seguro, de hacer acuerdos con el sistema productivo, privado, desarrollos, tecnología, pero donde siga el privado, pero que también esté el Estado, ¿no? Como parte de ese proyecto y como parte de la generación de una empresa, etcétera, etcétera. Entonces, no sé, me da la impresión que el varón va a ese lado. No tengo ningún número, pero conozco algunos casos que me permiten pensarlo ahí, no lo sé. Aquí que lo que no tenemos es información sobre las universidades privadas, que me parece que permitirían entrar en ese terreno que vos planteás. Es bastante escueta, recortada, irregular en su forma de producción, a pesar de que la ley que rige la educación superior incluye determinado tipo de supervisiones con respecto a las universidades privadas. Exacto. Pero no, hasta donde conozco, no están sujetas a ningún régimen de información tal que permita mirar qué es lo que está pasando en ese territorio, ¿no? Sí.
¿Qué hacemos con esto? Muy bueno. Bueno, fueron seis clases, cada una en forma relativamente independiente, tiene algunos puntos de vínculo, pero a menos mi expectativa es que sirva no solamente para informarse, sino sirva para criticar, para formular crítica, para repensar el tema de los contenidos, el alcance de la información pública o no tan pública disponible o a producir por parte de las universidades, la apropiación pública de la información del mismo carácter que en realidad es privada como consecuencia de que las universidades no lo comparten y las y los docentes tampoco lo exigen en la mayoría de los casos. Me parece que es como, mi invitación es esa, es a construir eso. Mirá, yo te doy, por ejemplo, en el caso, mi interés, además de circunstancialmente de estar como coordinador, nosotros en la especialización tenemos una asignatura que es, bueno, un nombre raro pero desafiante: Cultura, Educación, Ciencia y Técnica y Comunicación, algo así era. Y bueno, se dio en una oportunidad y ahora para la segunda corte la vamos a dar, es un grupo de docentes que hemos ido armando, ¿no? Y cada uno tiene como una cuota en eso. Yo me he anotado, también está Emilio, y nos interesó en particular, nos interesó, bueno, la necesidad en la parte de ciencia y técnica, por ejemplo, ¿no? Y te quiero decir que este enfoque que por lo menos vos le has dado de, bueno, la información, por dónde va, los análisis que se pueden hacer, a nosotros nos ha sido muy útil para repensar algunas cuestiones para el estudio, porque en realidad no es el propósito nuestro prepararnos para dar una materia, que por supuesto hay que hacerlo, sino que uno lo está pensando como línea de trabajo dentro del Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de la misma especialización, ¿no? Y lo que uno ha encontrado con esto es que, bueno, uno dice, hay muchas cosas que se pueden decir, pero además podemos acompañarla con información, que es fundamental. Y esos datos, esa información que nos estaría faltando, en el caso de ciencia y técnica, por ejemplo, y otras cuestiones más, bueno, es un gran empujón que por lo menos yo siento que vos nos has dado, ¿no? Así que yo diría que lamentablemente a mí me has dejado con mucho laburo. ¿Cómo dijiste que se llamaba la asignatura? Cultura, Educación, Ciencia y Técnica. Y comunicación. Nada más. Todo Nada eso. más. No, eso se hace, digamos, tiene un contexto y una explicación. Hay un módulo, por decir así, que tiene que ver con todas las cuestiones de economía política en la transición, la economía mundial. Y después, cuando uno piensa en los cambios en la economía política en la transición, se hace, bueno, se entra como en una etapa en donde se empieza a pensar que en la importancia de cambiar la subjetividad colectiva. Y entonces allí aparece una unidad, una materia que es colonialidad y subjetividad, digamos, ¿no? Que es trabajar todos esos temas. Y después, como complemento de esa, se armó un poco esta asignatura, que creo que no tiene el nombre de cultura, en realidad es educación, ciencia y técnica y comunicación, que un poco era analizar cómo es la reproducción del conocimiento, básicamente. Entonces, tener una idea de cómo se reproduce, vinculándolo con la reproducción material de la vida, la función que cumple, y qué cosas habría que pensarla desde el punto de vista alternativo. Cómo comunicarlo, ¿no? Cómo repensar la ciencia y técnica, cómo repensar la educación, que por supuesto que no vamos a ser capaces de, digamos, de poder lograrlo en su totalidad, pero sabemos que es una discusión, bueno, válida, ¿no? Que hay que darla, interesante también, ¿no?
Coincido. Bueno, cuento una cosa que no tiene que ver con el curso. Desde hace varios años, a ver, desde el 2004, más o menos, 2005, después creciendo, por supuesto, con el grupo de estudios que tenemos, nos planteamos, no a los fines de conocer, sino a los fines de transformar una herramienta de trabajo y de asesoramiento a las organizaciones sindicales del área productiva, comercial y de servicio. Lo hemos planteado traducir la información que publican los balances de las empresas desde una perspectiva de la teoría del valor trabajo. Ajá. Para ver la capacidad de generación del excedente, la distribución del excedente en primera y en segunda instancia, lo que se apropia el capital, la importancia del capital financiero en funcionamiento de esto. Bueno, o sea, la información disponible está. Ahora, la información disponible uno la puede hacer en el sentido que quiera y en el sentido que sea útil para los fines que uno se plantea. Y es exactamente la misma información. Por eso la invitación también es esto. Uno puede hacer una formulación crítica de todo lo que tenemos disponible y seguramente va a encontrar una lista de cosas que faltan. Y esas cosas que faltan, o que debieran mejorarse, o replantearse, o presentarlas bajo otra forma, me parece que pueden ser un objetivo político, académico en sí mismo, ¿no? Sí, sí, seguramente. Sergio, yo no sé si estamos en instancia para conversar. A ver, no es que me preocupe, yo te lo dije ya la primera vez que nos juntamos, no me preocupe en sí mismo el trabajo final, pero sí me preocupa alguna cuestión que tiene que ver con la tematización. Es decir, a mí me parece que están muy buenos los datos que se han ido elaborando, las fuentes que has ido dando y algunos elementos, pero a ver, hay una cuestión con el, si se quiere, con la elección de tema, que a mí me sigue costando pensar, saber si va con pertinencia o no, como también las directrices que enviaste son como abiertas, digamos, entonces yo me quedé ahí tecleando, como decir, bueno, ¿por dónde entrarle? Por supuesto que falta leer los textos, yo no los he leído todavía, pero No van a leer quizás... todos tampoco. No, seguro, pero quizás para pensar algún lineamiento general, porque vos decías, bueno, tomen algún tema de lo que se ha trabajado, pero quizá eso a su vez para darle una bajada más analítica, o si se quiere en función de las temáticas que venimos laburando, puede quedar más cerca o más lejos. Entonces, a mí me está costando pensarlo a eso, por dónde entrarle temáticamente, digamos. Yo no sé si el resto tiene una inquietud similar, y tampoco sé si es el momento, repito. Quizá no lo sea. Sí, pero una cosa que había yo sugerido, me parece que la puse en el correo. Si a ustedes les parece que es bueno, que es útil, o que sea necesario hacer un nuevo encuentro en algún momento, lo hacemos. No tienen por qué tenerlo claro ahora. Y coincido, esa es la precisión que yo di en el correo, Emilio. Los temas no, de ninguna manera se tienen que circunscribir a lo que figura en el programa, tiene que ser algo que a ustedes les preocupe, que esté vinculado con esto, y las fuentes que utilizan no tienen por qué circunscribirse a lo que yo ofrecí en el programa. Es nada más que una posibilidad, es como una especie de apertura del juego, ¿no? Ailín quería decir algo. No, que me sumaba, que me pasaba esto, digamos, que leyendo el mail me puse a pensar, igual todavía me falta sentarme a pensar bien en concreto y bueno, que vayan surgiendo las ideas. Y obviamente que con la lectura se van ocurriendo también sobre qué, ahora con esta última clase se me disparó tal vez algo también de mi interés, pero bueno, me pasaba lo mismo que a Emilia, que por ahí como que todavía no lo tengo definido sobre qué, y seguramente, por lo menos aunque sea algunos mails te voy a mandar como para ir orientando, no sé si molestarte Sí. No, después con gusto. en una clase, pero al menos con mail seguro. Pero evalúenlo ustedes, si les parece que es bueno hacer algún encuentro de acá, a una semana, 2 semanas, yo no tengo problema. Eso manéjenlo con Enrique. Tal vez... Inclusive, disculpa aquí, que quizá el 31 de agosto les parece demasiado temprano. Si lo ponemos el 30 de septiembre no pasa nada. Sí, desde el Tendré que punto comer de... un lechón porque mi hijo más chico cumple 40 años ese día, pero bueno. Está bien. Desde el punto de vista formal de posgrado, digamos, para la entrega del trabajo,
hay como una flexibilidad, o sea, no necesariamente tiene que ser a los 60, bueno, día y demás, ¿no? Tal vez yo me animo, no sé, a pensar, porque digamos, yo creo que lo bueno de esto es que los que estamos acá, hay algún interés en particular por la temática. Tal vez sería ver cómo parte de lo que vos nos has dado, lo que has brindado, la información, en fin, las categorías, ¿no? Uno la puede, digamos, ubicar en los temas que cada uno de ellos estén trabajando, tengan un interés. Entonces, digamos, tomar como herramienta algunos de los elementos que vos has dado para desarrollar a lo mejor temas que se viene trabajando, digamos, ¿no? Digo, se me ocurre, obviamente que el docente sos vos, pero digamos, yo creo que ahí hay como un nexo que también motiva, digamos, ¿no? a cada uno de los interesados, ¿no? Qué sé yo, me pareció muy interesante, ahora no recuerdo bien porque no soy de memorioso, pero vos en un momento hiciste una síntesis muy interesante, muy provocativa de qué cosas estudiaba el Banco Mundial y lo marcaste en 3 o 4 Ah, momentos, sí, 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 sí. ¿no? Sí. Que me parece que fue como uno de los tantos temas, ¿no? Y entonces eso yo creo que ubicar a una institución como el Banco Mundial en sus 4 etapas, que creo que lo marcaste por década, además está ahí en Sí, el PowerPoint, que está puesto y está en la sí, grabación. sí. Creo que puede disparar acá a la sala, bueno, alguna inquietud sobre los temas para abordar, y ahí uno entrelaza. No sé, yo esto lo digo como un comentario, ¿no? Sí, es en ese sentido, Enrique. Bueno, no sé si hay otra opinión, sugerencia, pedido, queja, reflexión. Yo me sumo a creo que yo lo había dicho en algún momento antes, o lo había, más que dicho, solicitado la posibilidad de esto de que tengamos un encuentro para conversar, digamos. Yo estoy pensando en algún tema que me gustaría como hacer con una especie de estructura general y poderla compartir. No me parece mal si vos sugerís que sea por mail, qué sé yo, pero me parece que las instancias interactivas, sobre todo la posibilidad de escuchar a otros, qué están pensando, por dónde están agarrando, también puede alimentar mucho a pensar, no sé. Sí. Yo es una cosa que, disculpen, pero extraño siempre mucho de los espacios presenciales, eso de decir, bueno, yo estoy pensando en esto, me gustaría hacer esto, ¿qué vas a hacer vos? Pero bueno, lo tiro como retomando esta propuesta de posibilidad de encuentro, en hacer alguna especie de dinámica para compartir lo que cada uno está pensando, digamos, hacer. Bueno, yo estoy dispuesto, por eso lo ofrecí, que lo maneje Quique. Sí, sí. Ahí tal vez lo que podríamos hacer, sugiero, es definir un plazo, un tiempo que sea funcional a cada uno de ustedes, para decir, bueno, yo voy a dar un número. En 15 días, en 20 días, que a lo mejor puede ser 30, no lo sé. Yo ya voy a poder dar una vuelta, mirar esto, qué sé yo, y me propongo tener como los ejes, algún eje central sobre lo que quisiera trabajar. Y entonces ese podría ser el momento, porque está muy bien lo que plantea Emilio, ¿no? Entonces planificamos un encuentro de 1 hora y media, digo, donde se puede intercambiar, bueno, lo que cada uno tiene en la cabeza y, bueno, bueno, compartirlo y recibir de vos, Sergio, las sugerencias, los lineamientos, porque me parece que es muy interesante eso. No sé qué opinan los demás, pero yo digo, busquen, pónganse de acuerdo una fecha, qué tiempo les llevaría esto, y bueno, digo, para poder hacerlo. Y también aprovecho, porque
con el curso lo comparte Nazarena. Nazarena lo está haciendo por extensión, y no tiene la obligación formal de, bueno, de presentar trabajo, etcétera, etcétera. Pero sería muy interesante también que si Nazarena quiere, se pueda sumar, digamos, a, bueno, tirar, bueno, reflexionar los temas, que lo tome como una reflexión más que como un trabajo para la presentación. Lo digo así para que también Nazarena te sientas incluida en esta propuesta, porque forma parte también de la promoción. O sea, lo estás haciendo por extensión porque hay un desfasaje formal en el título, pero no por otra cuestión, lamentablemente, pero sos un par dentro de los que estamos aquí laburando y haciéndolo. Así que yo, digamos, sin darle más vuelta, y si está de acuerdo Sergio, digo, pongan ustedes qué cantidad de días, cómo lo harían, para que tampoco se vaya excesivamente y listo. Si lo Puede ser más o a menos, finales de julio, sí. por ejemplo, finales de julio, ¿les parece? Verónica, Aldo, Emilio, Ailín, Nazarena, Jorge, y está Jorge y Leandro también, ¿no? Bueno, Hay un detalle, el 30 de julio es sábado, así que seguramente lo haremos, por ejemplo, el viernes o el bien. 1 de agosto. Exacto. Lo vemos bien con la agenda tuya, Sergio, lo confirmamos y entonces le ponemos la fecha. A lo mejor en agosto podemos seguir con la fecha de los martes y vemos ese primer martes, que no sé qué estaría cayendo. A ver. Creo que 2. 2. Bueno, si les parece, le agendamos el martes 2 a las 18 horas y hacemos este encuentro, que cada uno de ustedes traigan, bueno, como el desarrollo del tema, en fin, y toda el borrador por donde irían. ¿Les parece? ¿Está aprobado? Bueno. Sí, ¿Martes 2 de agosto sería? 2 de Martes agosto. 2 de... Martes. Y ahí definimos la fecha final de entrega. Claro. Si tienen contacto con alguno de los participantes que hoy no están, yo voy a mandar mail y demás, vamos a mandar, pero bueno, si alguno ha quedado retrasado y se quiere sumar, y bueno, cumpliendo los requisitos para que vuelva, que no quede ausente. Bueno, yo diría, si estamos hasta ahí, me parece que, no sé, Sergio, si vos querés. Estoy. Bien. 2 de agosto en Ayunas, a las 18 horas. A las 18, bueno, muy bien. De mi parte, agradecerte, Sergio, la verdad que ha sido muy bueno. También a los compañeros y compañeras que se sumaron, hemos podido pasar. Siempre cuando uno inicia estas actividades, ve tan lejos el final, que uno dice, ¿qué iba a pasar en el medio si uno va? Y la verdad que, bueno, fue muy, muy interesante, muy, muy bueno, muy lindo, un desafío. Así que yo la verdad que agradecerte también en nombre del centro, porque esto también se discutió en el centro, la temática de los 3 cursos que peticionamos en su momento, que con esto estamos terminando con vos el tercero. Y por supuesto también en nombre del sindicato, ¿no?, que nos ha apoyado. Así que más que agradecido de mi parte. Bueno, gracias a ustedes. Me sumo a los agradecimientos y la posibilidad de saludar y conocer a todos y a todas. Muy bien, Aldo. Yo también, y quería, bueno, recién lo conozco a Sergio, y destacar su generosidad y además su predisposición, porque siempre buscaba datos y nos ofreció un montón de información que la verdad que, como decía Emilio, también es difícil de conseguir muchas veces, o no sabemos también por dónde buscar. Y así que muchísimas gracias, y ha sido muy generoso, y sus
las clases también muy lindas, así que gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos el 2 de agosto. 2 de agosto, ¿listo? Saludos. Chao, nos vemos, chao. gracias. Nos vemos, gracias. Chao, chao.